Historia de la policía, origen y evolución. Una llamada al cuerpo de policía y acuden en nuestra ayuda. Parece algo fácil, pero no siempre ha sido así de sencillo. En JD Plus Network explicamos la historia de la policía, su origen, quién la inventó y cómo ha sido su evolución con el tiempo. Origen de la policía. La policía moderna pudo tener dos posibles orígenes. Se dice que fueron Luis XIV y su primer ministro Colbert, quienes dieron lugar al primer cuerpo de policía moderno, con la creación en 1667 de la figura del Lieutenant General, encargado de la seguridad de la ciudad. Es más probable, sin embargo, que la primera policía moderna fuera la Santa Hermandad, creada en España en 1476, con la finalidad de mantener la paz en los caminos y perseguir a los delincuentes por todo el reino. Pese a ello, su autoridad no alcanzaba al interior de las ciudades, donde habían otros fueros y otras leyes. De ahí que pudiera considerarse un precedente de la Guardia Civil. Fueron los reyes católicos quienes, en la corte de Madrigal, dieron lugar a la creación de este cuerpo, cuya finalidad incluía asegurar el poder real. La Santa Hermandad llegó a estar formada por unos 2000 hombres armados que se distinguían por llevar las mangas verdes. De ahí la expresión "a buenas horas", mangas verdes, para decir que alguien llega cuando ya todo ha pasado. La palabra policía procede del griego polietía, de polis, y hace mención a todo lo relacionado con la vida en la ciudad. ¿Quién inventó la policía? Si deseas saber quién es el inventor de la policía, debes saber que no se sabe con certeza ni se puede asignar a una persona en concreto. Sus inicios se remontan a miles de años en el tiempo. La primera constancia de algo parecido a un cuerpo de policía la obtenemos de los tiempos del Egipto faraónico, hace unos 4000 años, en la cual existían grupos organizados por el faraón dedicados a perseguir y castigar ciertos delitos. Evolución de la policía. En el antiguo Egipto existían ya muchas clases de policías o cuerpos de seguridad, destinados algunos, por ejemplo, a luchar contra la profanación de tumbas, y había una serie de castigos establecidos según el delito. En la antigua China, durante la dinastía Shang, existe un cuerpo de policía bien organizado que informa a los jueces. En la Grecia clásica se crea la figura del custodio de la ley y su mantenimiento se encarga a un grupo de 300 esclavos escitas que vigilan, detienen y conducen a los prisioneros. En Roma, bajo el gobierno de César Augusto, el orden lo mantiene 7 escuadras de una especie de guardia pretoriana de 1000 hombres cada una. Durante la Edad Media, el orden depende de cada señor feudal, pero este nombra una especie de alguacil a su servicio que se encarga de mantener el orden de una forma dictatorial. Solo Clotario II en Francia emite un edicto en el año 615 con el fin de que se organicen las fuerzas vivas del país para luchar contra la delincuencia. Los cuerpos de seguridad personales al servicio de los diferentes nobles
se solapan en las grandes ciudades, donde no son raras las confrontaciones. En París, la ciudad más grande y peligrosa de Europa en el siglo XVII, el rey Luis XIV decide unificar el cuerpo de policía bajo un mando único, con la finalidad de asegurar la paz. El primer responsable de este cuerpo fue Gabriel Nicolás de Reine, que nombró a 44 comisarios asistidos desde 1709 por inspectores de policía. En 1804, Joseph Puig, ministro de la policía de Napoleón Bonaparte, crea la prefectura de París y reorganiza las fuerzas policiales de todas las ciudades francesas de más de 5.000 habitantes. Pero era poco más que un servicio secreto al servicio del Estado. En 1829 se vuelve a reorganizar y la policía de París se convierte en la primera policía uniformada de la historia. Se les llama Sergents de Ville, cuya traducción es agente de policía. Ese mismo año se crea Scotland Yard, la policía de Londres. La primera policía inglesa fue la Policía del Támesis, Marine Police Force, creada en 1798 para controlar el tráfico fluvial por el río que atravesaba la ciudad. Aunque desde 1663 existe una vigilancia nocturna de las calles londinenses, y desde 1790 las brigadas independientes poseen un estatuto propio. En América del Norte, la primera policía es la Toronto Police de Canadá en 1834, seguida por las policías de Montreal y Quebec, creadas en 1838, y la primera policía de Estados Unidos, la de Boston, creada en 1838, seguida de Nueva York en 1844 y Filadelfia en 1854. En España se crea la Policía General del Reino por decreto del rey Fernando VII en 1824, con una superintendencia, y en el caso de Madrid, con varias comisarías. Después de varias aboliciones y reapariciones, en 1877, la policía de toda España pasa a depender del Ministerio de Gobernación. Como curiosidad, el escritor Georges Simenon, 1903-1989, dio vida en 1931 al comisario Maigret de la Policía Judicial Francesa, protagonista de 78 novelas hasta el año 1972, cuando Georges Simenon empezó a escribir novelas policíacas en 1929. La propia policía francesa le llamó para enseñarle cómo funcionaba de verdad el cuerpo y darle un mayor realismo a sus historias. Del mismo modo, existen multitud de películas policíacas. Historia de la policía en América Latina. En América Latina, un régimen parecido al de la policía existe desde el siglo XVI. En 1500 existe la figura de los Capullet, encargados de la seguridad de los barrios y de los mercados. Y en cuanto se establecen los españoles, se crea la figura del alguacil en Ciudad de México, que desde 1531 tienen permiso para detener a los delincuentes.
En 1722, en México, se crea un cuerpo policial denominado la Acordada. En 1789, se crea la Policía de Seguridad y Ornato, que además se encargan de mantener el buen aspecto de la ciudad. Desde entonces, se han producido notables cambios. La historia de la policía bonaerense se inicia en 1580 y adquiere su forma moderna en 1880. En 2007, no dejan de efectuarse depuraciones en la Policía Federal Mexicana por corrupción relacionada con el narcotráfico, que sigue el camino de este país en dirección a los Estados Unidos. Si el video te gustó, dale like, suscríbete y activa la campanita para más videos interesantes.